Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Espero que todos se encuentren muy bien e iniciaremos esta sesión para poder revisar los recursos destinados a esta unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. El día miércoles estuvimos trabajando con la orientación acerca de cómo elaborar las actividades. Y en esa orientación estuvimos viendo brevemente características importantes acerca de la reseña y el relato. Entonces, vamos a ver el día de hoy esas características un poco más a profundidad. Entonces, bienvenidos a la sesión. Que el propósito finalmente de esa sesión es trabajar en esos aspectos importantes que van a enriquecer el conocimiento acerca de cómo hacer nuestras actividades y pues tener la idea de que sí sé hacer un relato, pero no hay como tener las bases para poderlo elaborar adecuadamente, ¿no? Entonces, el objetivo será reafirmar el conocimiento revisando los recursos de apoyo destinados a la unidad número 3. Entonces, vamos a avanzar viendo primeramente las características del relato. El relato tiene unas características, perdón, que son esenciales. ¿Por qué? Porque dice que el personaje del relato se desenvuelve en la acción y en el conflicto sin desarrollarse del todo. Hablamos de conflicto no como un problema, sino como una situación que sale de lo cotidiano, ¿ok? Entonces, algo que no es común, algo que rompió esa normalidad, eh, es cuando nosotros hablamos de un relato. Y es importante tener en cuenta que es la forma o la manera en que se cuenta una historia y los acontecimientos que se exponen. Y esto es una narración el cual debe ser breve. Por eso los relatos tienen que sí tener el contenido esencial de la lectura, pero no puede ser tan largo, ¿ok? Entonces, ojo en esa parte. Em, el lenguaje es muy importante porque el relato tiene la función de que esto sea atractivo, de que sea un medio que llame la atención a la persona que lo va a leer o lo va a escuchar. Y se va a centrar en la importancia de los hechos y los detalles más relevantes de lo sucedido. También dice aquí que es una historia que surge a partir de acontecimientos, ya sea que se crean, se recuerdan o se imaginan y que se cuentan ya sea para sí mismas o para otras personas. Es importante que ustedes también tengan en cuenta que, bueno, que los relatos pueden ser de tipo históricos, pueden ser de tipo literario, ligado al cuento, a la novela, etcétera, ¿no? El relato utiliza una forma de escritura concisa y el cual va a economizar detalles. No es complejo, no es confuso, no deja una cuestión a que las personas se queden meditando o aprendan. Es solamente una forma en que se va a comentar o pues sí, se va a relatar más bien una situación, ¿no? Ya hablamos que estos sean reales o imaginarios. En estas características que vienen en el recurso de apoyo, es importante, como dice aquí, los buenos relatos atrapan al lector desde la primera fase y no lo sueltan. Se contaron una historia con énfasis en los momentos decisivos para el desarrollo. Bueno, perdón que diga que esta palabra muy repetitivamente, importante, pero sí me gustaría que la idea es que ustedes tengan claro todas estas formas de tener en cuenta, ¿no? Em, en sus relatos tienen que contar con énfasis, con relevancia, con cierto grado de hincapié
en los momentos decisivos del desarrollo. Por ejemplo, pues el suceso, uno de los sucesos más importantes es cómo comienza la noche boca arriba, ¿no? Que es cuando se da la serie de acontecimientos al motociclista. Dice aquí comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. O sea, el relato no debe ser aburrido, debe ser todo lo contrario, lo más interesante que se pueda. Evitar los detalles o descripciones lentas, propiciar que sea una lectura sin dificultades, evitar un relato dentro del relato, porque sería una novela, por eso en sus trabajos están ustedes desarrollándolo bajo la perspectiva de una obra literaria. Dejar espacio para el asombro, o sea, debe de quedar así como un impacto. Les decía en la sesión pasada, es como eh, salimos y vemos un acontecimiento que nos sorprendió, que nos llamó la atención y que lo queremos compartir a alguien. Entonces, de la forma que nos sorprendió, ya sea impactando positivo o negativamente, pues es la forma que se los vamos a contar a las personas que decidamos hacerlo. Em, Aquí dice que considera que el relato es acción, o sea, tiene que tener movimiento, no debe de dar pie al aburrimiento. Ujú. Otras características para afirmar la parte del relato es que brinda información importante y datos esenciales sin dar esos detalles, ¿no? Como ciertas características que, bueno, podemos nosotros contar ya sea en una novela, ¿no? Tiene pocos personajes, pero se dan cuenta y van a desarrollarse desde el principito de la noche boca arriba, donde hay pocos personajes, no hay que incluir más, no hay que hacer modificaciones que no son necesarias en nuestro relato. Se refieren a un solo suceso significativo y se transmiten escenas claves. Narran de forma simple y concreta un evento y a veces buscan transmitir un aprendizaje o una experimentación, más no es una moraleja como o como una fábula, ¿no? Y una cuestión muy importante, el relato se escribe en pasado, o sea, ya sucedió, ya se vivió, ¿ok? Los relatos no se escriben en futuro, ¿ok? Entonces, esas son las características del relato. Ahorita vamos a ver la estructura. Pero me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda o hay algo que si quieras añadir a las características del relato, Dulce. Mm, Ok, no hay dudas. Muy bien. Ahora, estructura del relato. No se les olvide que su relato, conforme a las indicaciones y las características que tiene, debe de contener estructura. En la forma que lo escribes y la forma en que vas a señalar en los comentarios de Word esa estructura, ¿ok? ¿Qué te puede ayudar? Los marcadores textuales que comentamos el día miércoles, que son los de entrada, que son los de hincapié, etcétera. Ujú. Pero para empezar a hacer nuestro relato debemos tener, pues, dominada esta parte de cómo hacer una introducción, un nudo, desarrollo, una conclusión o un cierre. Primero, una introducción. Se presentan los personajes, el contexto, tiempo y espacio donde ocurren los hechos y el acontecimiento que altera la normalidad. ¿Qué altera la normalidad en la noche boca arriba? ¿Qué altera la normalidad en el principito? ¿Ok? De ahí parte todo. Así debe de venir nuestro párrafo donde venga la introducción, ¿ok? Posteriormente viene el nudo desarrollo, que es el eje de la trama, que muestra el devenir de los hechos desde que la normalidad se transformó hasta el momento crucial donde el problema está por resolverse. Aquí va a aumentar la intensidad dramática, o sea, lo más fuerte, por ejemplo, en la noche boca arriba, que será lo más fuerte, pues los sueños que tiene, las alteraciones de la realidad que tiene el motociclista, ¿no? Que son los sacrificios, que es cuando le sacan, em, siente el que le van a sacar el corazón, etcétera. Esa es la intensidad dramática, ¿no? Así de, ¿sí será cierto que le está pasando eso o qué está sucediendo, ¿no? Ya por último, tenemos en cuenta la conclusión, que es cómo se resuelve el conflicto. Aquí, por ejemplo, sí, pues, ¿qué va a pasar
con esos personajes, ¿no? Y salieron de esa situación, salió de esa situación, despertó, no despertó, vivió, regresó a su planeta, en el caso del Principito, ¿qué pasó, no? Con el, pues con los personajes con los cuales se involucró, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Principito con el aviador, ¿no? Con el zorro, etcétera. Ujú. Entonces, esta es la estructura del relato. No olviden que claro, para reafirmar los aprendizajes esperados, pues tenemos que hacerlo notar esta estructura en el trabajo, en la actividad integradora. Pero conforme las indicaciones, ustedes lo tienen que presentar sí en su relato, que sea, que se pueda leer y dos, con los comentarios en Word, ¿ok? Recordemos que la actividad nos pide que consideremos a personas con discapacidad auditiva, la cual, bueno, tenemos que hacer esos señalamientos para que puedan distinguir qué es la introducción, desarrollo, cierre, indicios y momentos de asombro, ¿ok? Para que se pueda entender y claro, cumplamos con lo solicitado. Esto es en cuanto al, al relato. Ahora, un ejemplo. Este también es muy corto. Digo, los relatos pueden ser variados de diversos temas. Y a mí se me hace muy interesante para que ustedes también vean la utilidad que tiene el relato, porque es algo que trabajarán la siguiente semana por ejemplo, en la historia, ¿no? La historia de México o incluso historia universal, en la cual, por ejemplo, podemos incluir relatos para hacerlos más llamativos, menos aburridos, pero que contengan la información importante del tema que se está tratando, ¿ok? Entonces dice aquí que el relato, el ejemplo que estamos tomando, se llama Un grito de libertad e independencia. El título se me hace atractivo para decir, ah, bueno, pues de qué va a tratar. En este primer párrafo, pues es notorio que ahí viene la introducción. ¿Qué fue, como dice aquí, qué fue lo que alteró la normalidad, ¿no? Como lo indica. Ah, bueno, pues entonces el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de los militares, y viene Ignacio Allende, Juan Aldama, trepó a las alturas, así como que trepar es una palabra común, pero pues se oye así como que trepó, porque un cura tiene que andar en una, pues subiendo, o sea, a los campanarios, etcétera, ¿no? Porque si es casi la función que no hace un padre, según yo. Bueno. Y aquí le dice, ¿no? Para replicar las campanas para convocar a la feligresía. Las palabras que aquí utiliza este ejemplo de relato son un tanto fuera de lo común, entonces también, si recordamos un poquito, el leer y el redactar nos va a ayudar a generar un vocabulario más amplio y más fluido para no utilizar siempre como las mismas palabras, ¿no? Entonces dice aquí, era el 16 de septiembre de 1810 y el mensaje que tenía que dar no era de tipo religioso, sino de tipo político y social. Y aquí viene la parte del desarrollo, ¿no? Desde la fecha importante y empieza a hacer el relato acerca de qué estaba sucediendo, ¿no? Con la Nueva España, que antes era así nombrado, antes de ser México, pues era Nueva España, qué estaba sucediendo en España en esos momentos, y em, era el tiempo perfecto para empezar a generar la independencia em, hacia los españoles, ¿no? Entonces, ahí viene parte del desarrollo. En esta parte, en este párrafo, también podemos observar que viene un tanto desarrollo y acá pues ya podremos empezar a observar la parte del cierre, ¿no? En la parte de desarrollo dice, bueno, las personas que estaban involucradas, que estaban haciendo en esos momentos, ¿no? Cómo se fue dando toda esta parte conspiratoria. Y ya por último, como parte del cierre de ese breve relato, dice pues el propósito detrás de las reuniones que hacían estas personas, pues no era solamente para lectura, sino para poder tomar el poder
en nombre de Fernando, aquí se me tapó un poquito, Fernando VII, rey puesto por los franceses, ¿no? Entonces la idea era que se hiciera una conspiración contra este rey y poder generar la independencia de México, ¿no? Con esto, la idea es demostrar que los relatos nos pueden ser muy útiles para cuestiones cotidianas, ¿no? De la vida diaria, para relatos de tipo académicos, ¿no? No solamente podemos ocupar resúmenes y mapas, sino también relatos para hacer nuestras actividades académicas. Y también podemos emplearlo en diferentes ámbitos, ¿no? Hay personas que utilizan los relatos para alguna situación laboral, alguna situación de algún siniestro, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que cuando nosotros hagamos un relato, lo hagamos conforme a su estructura, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene una introducción, que tiene un desarrollo, tiene un cierre. No solamente deja la historia al aire, no son capciosos, no son eh, aburridos, sino la idea es que tenga esa estructura para que el lector o el que escuche pueda entender cómo está estructurado el relato, ¿ok? Entonces, no olviden que al momento de hacer su actividad, este cuente con esas características. Claro que también ahí nos pide que generemos una liga para poder señalar el, el relato, el relato oral, ¿ok? Y ubicar las diferencias que encontramos entre relato oral y relato escrito, ¿ok? Esta sería parte de revisar lo que es un relato. Ujú. Si tuvieran dudas, etcétera, coméntenme para orientarles. Pero bueno, ya con esta explicación espero que quede un poquito más claro, ¿ok? ¿Hay alguna duda, Dulce? ¿O hasta aquí vamos bien? Mm. Sino para ir avanzando y checar ahora lo que es lo que es la reseña, que quería ver. No hay dos. Perfecto. Entonces vamos a ver la reseña. La reseña es parte de nuestra actividad integradora número 6. Con esto ya estamos casi por concluir las actividades integradoras de nuestro módulo. Ujú. Vamos a ver qué es lo que se nos está solicitando. Bien, la reseña, aquí es una extensión de 2 o 3 cuartillas que contiene un resumen. Aquí lo más importante de una reseña es que contenga el resumen, pero lo más, más relevante que debe contener es el comentario valorativo. El comentario valorativo lo entendemos como la parte que juzga o critica de manera positiva o negativa alguna situación. Esto puede ser un libro, un artículo o un texto publicado. También hablamos, por ejemplo, de algún restaurante, hablamos de algún un lugar que visitamos, una obra de teatro, una película y demás, ¿ok? El juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser, como es aquí, negativo o positivo, pero eso va a depender del criterio del reseñador. Ustedes en este caso son los reseñadores de los 2 artículos que hay que trabajar, el artículo de Pedro Villaicaña y de Montserrat Muñoz, ¿ok? Tienen que hacerlo bajo su perspectiva, bajo sus puntos de vista, de lo que les parece la forma en que escribieron los autores, no de la vida de Ricardo Pedro Pablo, sino de cómo escribieron los autores, si este es entendible, si es atractivo, si llama la atención, si te gustó, si te inspiró, etcétera, ¿ok? El reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o a lo que vio. En otras palabras, emite el juicio de valor. Si ustedes hacen la actividad, pero omiten hacer el juicio de valor, o sea, el me gustó, no me gustó, lo recomiendo, no lo recomiendo, pues entonces no estamos haciendo una reseña. Ujú. Estamos haciendo solamente el resumen.
Entonces, para efectos de la rúbrica y de la evaluación, y claro, también de reafirmar conocimiento, pues no estaríamos cumpliendo con lo solicitado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector a hacer algo. Digo, supongamos que ustedes me van a expresar si estaría interesante leerlo o no, leer el artículo o leer uno, pero otro no, ¿ok? Entonces, eso es comandar, es invitar, dirigir a esa persona a que lo realice o no lo realice, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos que esta parte es importante al momento que hagamos la reseña. Ahora, ¿qué datos debe incluir la reseña? ¿Cómo se escribe la reseña? Bueno, aquí es esencial que la reseña lleve los datos de publicación y bibliográficos, ya sea del libro, ya sea de lo que nosotros estemos reseñando. La actividad viene con el nombre de los autores, el título y las ligas, pues esas son las que yo debo de poner tal cual, así como el miércoles se dio la explicación, así debo de incluir los datos bibliográficos, ¿ok? De dónde se extrajo la información, ¿de acuerdo? En el punto B dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Bueno, en este caso, la idea es que nosotros tengamos en cuenta los puntos claves de la lectura, ¿no? ¿Qué sería, no? ¿Qué me está tratando de dar a entender el escritor, la escritora, ¿no? ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué pasó, no? ¿Qué motivó al personaje principal, que es Ricardo Pedro, a estudiar en el extranjero, ¿no? Podría haberse quedado en donde vivía, podría haber estudiado más fácil, más sencillo, ¿no? En el estado de la República donde radica, etcétera. Entonces, la idea es encontrar esos puntos claves que tienen las lecturas, ¿ok? Aquí dice, en la historia de la lectura hay párrafos iniciales memorables. Por ejemplo, en la lectura se manejan, naces pobre, mueres pobre, ¿no? Por ejemplo, es una frase memorable. O Mm, pues todos esos pensamientos que podrían haber limitado el sueño o el objetivo de la vida de este chico, ¿no? De Ricardo Pedro. Entonces, eso también es, pues tienen que identificarlo y incorporarlo en su reseña. De la mano vienen las frases memorables, ¿no? Que es todas estas partes destacadas que viene en las lecturas y que como buenos lectores que están siendo ustedes, pues lo van a identificar, ¿no? Porque son los que cambian la ideología o la forma del pensamiento del ser humano, ¿no? La idea es que genere esta reflexión que motive, ¿no? O que desmotive o que genere algo en ustedes. Por eso es importante que las detecten. Em, yo creo que está enfocado las lecturas están muy bien enfocadas a ustedes, ya que están iniciando su preparatoria y que este es el segundo módulo, ¿no? Y que sí falta un recorrido para terminar la preparatoria, pero pues la idea es que las barreras que existan, pues las vayas rompiendo, ¿no? Conforme a las metas que tú te vas poniendo, ¿no? Esas metas de, bueno, pues la idea es, en un año yo ya llevo mi primer año de preparatoria, segundo año ya prácticamente estoy casi por concluirla, me faltaría un año, o sea, todo eso que te va a mover, que te va a motivar y eh, que pueden ser momentos claves en la toma de decisiones. Por eso es que encontrar estas frases memorables es cambiar una ideología de pensamiento propio y que pueda hacer un cambio de pensamiento en los demás, ¿no? También dice aquí, identifica el carácter de los personajes, por ejemplo, pues ahí también menciona a su mamá de Ricardo Pedro y todo lo que ella pues también vivió con él para lograr esas metas, ¿no? Las recomendaciones que le hacía, por ejemplo, me acuerdo que pues ahí dice que no le enseñó en su lenguaje natal, su lengua natal,
para que no lo discriminara, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, o sea, eso para ella fue clave, ¿no? Para que él eh, pudiera ser exitoso, ¿no? Pero dice aquí que, que ubiques, ¿no? Hábitos y filosofías que tienen estos personajes y cuestiónate, ¿no? En el cuestiónate es trabajar el pensamiento crítico. Por ejemplo, si reseñamos un libro, pues generalmente los libros de novelas tienen un villano y tienen un héroe, ¿no? Un bueno y un malo, una mala y una buena, ¿no? Entonces, pues toda la trama que tiene el libro va enfocado, o la novela va enfocado a cómo chocan, ¿no? Esos personajes, porque uno pues va siendo el bueno y el otro va siendo malo, la otra, la mala quiere quitarle el amor, ¿no? A la buena, y bueno, ya sabemos esas historias cotidianas y típicas que regularmente están en las novelas, ¿no? Em, ¿Qué más es importante tener en cuenta? Descubre, dice aquí, descubre cuál es el tema y la reflexión de fondo. Identifica, ¿no? ¿Qué relación hay con la vida real? Por eso decía, no creo que esté nada más por estar em, esa historia, sino tiene una finalidad para generar un impacto positivo en ustedes, ¿no? Ahorita que están estudiando y que probablemente está en tus planes también estudiar la universidad y un posgrado, ¿no? Entonces puede ser que esto sea el impulso, el trampolín que te eleve y que te lleve a lograr tus sueños. Las reseñas tienen un punto importante que es escribir algunos datos pertinentes del autor. Por ejemplo, bueno, ¿no? Que puede ser que estudios, si ese autor cotidianamente escribe acerca de personas con características similares, o algunos, pues escribir estos rasgos autobiográficos que puede tener el autor y que son peculiares o particulares, ¿no? Por último, dice aquí, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Aquí nosotros lo podemos entender que será nuestra conclusión, la última parte de la estructura de la reseña que tenemos que entregar. Dice aquí, cuando compartes la experiencia personal que has tenido al leer un libro, cuando dices que has aprendido, que te ha hecho pensar, soñar, dialogas con la obra y también conectas con otros lectores que han tenido sus propias emociones y aprendizajes leyendo ese mismo libro. En este caso, pues sí, hay muchos estudiantes como tú que ya hicieron la actividad, claro, pero a ti, ¿qué te deja el haber leído ambas lecturas? O sea, ¿qué te inspiró, qué te motivó, la forma en que escribió el autor, la autora, te impulsó, te desmotivó, qué te dejó? ¿Ok? Eso es lo que lleva la reseña. Hasta aquí alguna duda. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Hay alguna duda o se entiende cómo se tiene que hacer? Una de la... Ok, hay dudas. Entonces, aquí dice en el recurso que viene igual en la plataforma, dice, varios autores coinciden en que una reseña es un resumen, una síntesis, un análisis y una valoración. Hay una valoración crítica. El juicio acerca eh, El juicio generado puede ser positivo y negativo según el criterio de quien genere la reseña. Las reseñas con fines educativos, que son las que ustedes van a hacer, tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión, pues, se leyó, se analizó y se consultó. Además de que va a ser la evidencia de que ustedes tienen la capacidad de elaborar un análisis crítico. O sea, por eso decía, en algún momento todos hemos criticado, todos hemos dado una opinión, pero bueno, hay que pulir la forma en que lo hacemos cuando hablamos en los ámbitos educativos, ¿ok? Entonces, en esos ámbitos
tenemos que generar y despertar nuestro análisis crítico, ¿de acuerdo? La reseña nos sirve para informar, expresar, indicar y conectar. Cuando hagas tu reseña, piensa cómo la quieres, qué fin va a tener tu reseña. Sí, claro, ¿no? El tener una buena calificación y todo, pero pues va a ser una reseña que va a informar, que va a expresar, que va a indicar o que va a ser, o que va a servir de conecte para que esa persona pues se inspire, ¿no? Por la vida de este chico. Entonces, dice aquí, la reseña se caracteriza por ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Entonces, yo espero que remuevan ustedes esos sentimientos positivos, negativos y den esta valoración sustentada, que sea objetivo, por eso van a ser una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿ok? Eso es por parte de la reseña. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, eh, hablando de en qué podemos emplear las reseñas, pues vamos a aplicarlo a una película, ¿no? Una película que se llama Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola. Selección por Carlos Boyero, El País y bueno, ¿no? ¿Dónde publica este autor? Lady Di mm, fue una princesa en Inglaterra por los años 90, muy famosa, muy carismática, em, esposa de el ahora rey de Inglaterra, del príncipe Carlos, y tuvo una historia bastante, pues decirle, triste, ¿no? Porque ella murió trágicamente en un accidente de auto, casi, no me acuerdo si empezando los 2000, ¿no? Entonces, dejó a dos niños muy pequeños que son ahora los príncipe William y el príncipe Harry, ¿no? Han salido muchos libros, series y películas de esta princesa y bueno, de aquí vamos a agarrar un, un ejemplo de cómo una de tantas películas pues retoma la vida de esta princesa, ¿no? Entonces empieza aquí la reseña con primero mencionando quién es el director de la película y comenta, ¿no? Parte del trabajo de este director. Parte de la reseña nos decía esto, ¿no? Comentar em, parte de los autores, ¿no? De los autores elegidos. Dice aquí, director chileno Pablo Larraín, tan aficionado a retratar personajes en, es que aquí me tapa, eh, em, a retratar personajes en el límite conviviendo en espacios cerrados. Retorna Spencer a la probable inventada última Navidad que se pasó encerrada en una jaula de oro, una señora conocida como la princesa de Gales, y para el pueblo con el muy cursi diminutivo Lady Di. Habla de la desesperación y aquí empieza ya con el resumen. Esto fue parte de introducción, habla ya con el resumen de de lo que ella emocionalmente estaba viviendo, de toda la situación que estaba viviendo y sintiendo en ese momento, ¿no? No voy a mencionar toda esta parte, no tendría como mucho caso, nada más pues todo lo que ella estaba sintiendo. Esa sería parte del resumen. Si se damos cuenta, esto es parte del resumen que lleva la reseña, como la estructura que debe de contener. Y aquí eh, también nos habla un poquito de lo que genera, ¿no? La forma en que trabaja ese director. Y ahora sí, ¿cuál sería el juicio valorativo? Esto, lo que encuentro menos afortunado. Esa es la valoración crítica. Pueden utilizar este tipo de frases, lo que encuentro menos afortunado, lo que encuentro más afortunado, lo que me gustó fue, lo que no me gustó es. Ujú.
Mm, todas estas frases que hablan acerca de lo que te agrada y te desagrada. Ujú. Todo lo que tiene que ver con lo positivo y lo negativo. Entonces, por ejemplo, aquí él hace en su comentario valorativo. Dice, lo que encuentro menos afortunado es la repetida comparación que hacen entre la tragedia que sufrió en la corte de Diana de Gales, o sea, Lady Di, y su lejana antecesora Ana Bolena, a la que el rey Enrique VIII condenó a muerte para poder casarse con otra mujer. En cuanto a la familia, su majestad, a diferencia de Crown, todos salen parados solo lo que parece, ¿no? Entonces, esto es lo que debe de llevar su reseña. Sí, el resumen, sí, la introducción, pero estas frases. Lo que me gustó de la autora Monserrat Muñoz fue esto. Lo que no me gustó del autor Pedro Villa, lo que me gustó de ambos autores es esto, ¿no? Si te quieres centrar, o sea, debes de tomar las dos lecturas. Eso sí, no puedes dejar una afuera porque entonces no estaríamos cumpliendo con lo solicitado. Aquí te está pidiendo que tomes en cuenta a los dos autores, ¿de acuerdo? No solamente te enfoques en una lectura, porque eso también he visto que sucede. Se enfocan en una sola lectura, entonces ahí pues ya estamos omitiendo parte de las indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sea de los dos autores. ¿Te puede gustar más uno que otro? Sí, claro, por supuesto, eso es muy normal, pero tienes que centrarte en los dos autores y decir qué te gustó y qué no te gustó, ¿ok? Em, aquí ya por último, como conclusión, el autor pone, Spencer, sin ser excepcional, mantiene un tono malsano, creíble, crea un desasosiego en el receptor. Es difícil que se genere desinterés por la película en cualquier momento. eh, y aquí habla del mérito del director, o sea, lo que hablamos en la estructura del relato acerca de los puntos a favor que puede tener los escritores, ¿no? También. Por último, ya vendría la bibliografía. A ustedes se les pide que la bibliografía vaya en la introducción, ¿de acuerdo? Entonces no lo vayan a dejar afuera. Pero, por ejemplo, les digo, o las reseñas se pueden hacer de películas, obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, pues el título, la dirección, bueno, el director de la película, los actores, el género, el año que se publicó, la duración de la película, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es una página que me llamó ahorita la atención para poder agregar ejemplos. Y ustedes lo pueden también entrar a esa página en internet para que tengan pues más base, conocimiento para hacer las actividades. Yo espero que, bueno, que con esta información que vimos acerca del relato y la reseña, pues ya tengan más herramientas para hacer sus actividades, ¿ok? Em, no sé si haya alguna duda o, o que haya quedado pues un poco más claro cómo hacer la, la reseña y la reseña crítica. Entonces, no sé si tengas alguna duda, Dulce, y ahorita va a terminar pues esta primera parte de mm, de la sesión. Ok. Si tengo una pequeña duda sobre la actividad de integración, la reseña de los dos textos tienen que ser aparte cada una. Tú tienes que integrar la reseña de los dos autores en, en el desarrollo y la conclusión. Ahí es donde tienes que poner la reseña. Ahí tu resumen, añadir lo que te agradó y lo que no te agradó. ¿Ok? Va a acabar esta primera parte de la sesión y ahorita seguimos con tu duda. ¿Ok? Entonces, déjame cortarla y ahorita nos vemos.
Ok, ya estamos aquí nuevamente. Mm, entonces, retomando un poquito más tu duda, la idea es que sí, o más bien la estructura que debe llevar es de ambos autores en la parte del desarrollo, bueno, en la parte del desarrollo y de la conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quedó claro o, o quieres que retomemos la duda. Ok, ya quedó entonces claro. Bien, entonces ya puntos importantes para que debemos de tener en cuenta es que la otra semana, pues ya sería prácticamente nuestra última semana de trabajo. Vamos a trabajar con aspectos de el resumen, la reseña y el relato. Pero antes de pasar a esto, nada más para afirmar un poquito, es la forma en que van a redactar su, su relato, y esto es la persona gramatical. La persona gramatical es el rasgo que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de habla con ese acto, es decir, esa acción con esa acción. La persona gramatical es el eje de la organización de las clases de palabras que vimos en la semana número 1, de los pronombres, del verbo, de los adjetivos, adverbios, etcétera. ¿Ok? Entonces, son una clase funcional, como dice aquí, en sentido estricto, y sí son una clase de palabras que tienen características gramaticales específicas. O sea, a la forma que yo escribo es la forma que específicamente la persona gramatical va a realizar. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es que la primera persona se refiere a el emisor del mensaje, o sea, quién lo está haciendo. En este caso, yo ahorita soy la primera persona. Yo estoy haciendo la sesión, yo estoy cambiando las diapositivas, o sea, habla de mí. También la primera persona involucraría a su compañera que está conectada. Nosotras estamos en la sesión de espacio abierto virtual, ¿ok? Esos serían los pronombres, como dice aquí. El yo, nosotros. Ujú. En primaria nos enseñaron primero a conocer yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Y conforme eso hacíamos oraciones. Esas oraciones fueron creciendo más cuando se incorporó el predicado. En el predicado se incorporó em, el verbo, en el verbo un adverbio, etcétera, ¿ok? La segunda persona es el receptor de ese mensaje. Por ejemplo, puedo decir, tú no te conectaste a la sesión de espacio abierto virtual, ¿ok? Es la persona quien escucha. Por ejemplo, en dado caso de que alguien revise la grabación del día de hoy, será la segunda persona, ¿ok? La tercera persona será cualquier persona o cosa que no sea ni el receptor ni el emisor del mensaje. Ujú. Ellos Ellos no trajeron las actividades. Ella se, eh, se equivocó. Ella lo dijo erróneamente, ¿ok? El motociclista tuvo un accidente. Entonces, es muy importante que antes de hacer su relato tengan bien identificado las personas gramaticales para que de ahí parta a cómo ustedes van a decidir hacer su relato y no se confundan al momento de hacerlo, porque eso puede suceder, eso es muy común
y cotidiano en el momento que estamos escribiendo. Incluso podemos revolver primera y tercera persona, por ejemplo, pero entonces estamos cerrando en la forma que estamos escribiendo, ¿ok? Puede ser confuso para nuestro lector si nosotros no estructuramos adecuadamente cómo vamos a escribir nuestro escrito, ¿ok? Entonces, eso es muy, em, tienen que tener en cuenta. Aquí en esta imagen viene pues claramente cómo se aborda esto. Primera persona, por ejemplo, están como, bueno, yo interpreto aquí que están como en un lugar donde venden algunas piezas de pintura, etcétera, y demás, ¿no? Como algo de arte. Ella es la persona que está vendiendo, ¿no? Ese cuadro. Ella es la emisora, la primera persona, que le está transmitiendo a ella, que es la segunda persona. No están hablando de quién hizo esto, que sería la tercera persona. Entonces, ella es la emisora, ella es la receptora, y están hablando de la tercera persona que no está físicamente ahí, pero que se entiende que es la persona que elaboró este cuadro, ¿ok? En en esta imagen de aquí también dice, la primera persona se refiere la que habla, la que está hablando en ese momento. Bueno, en ese momento puede ser pasado, presente, ¿no? La segunda persona es la persona a quien se habla. Ujú. Y la tercera persona de quién se habla. Puede ser un poquito como revoltoso, pero no es nada complicado porque es nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Es el lenguaje que utilizamos muy a menudo. Por ejemplo, cuando estoy hablando, yo tenía que ir a comprar lo que me encargó mi mamá, ¿no? Entonces, esas son las formas gramaticales que nosotros usamos, pero para fines de hacer su relato es, pues sí, es importante que ustedes tengan en cuenta si lo van a hacer en primera persona, segunda persona o tercera persona. En mis sugerencias, si no tenemos tanto dominio en estas cuestiones de personas gramaticales, pues la sugerencia será respetar la forma en que está escrito, que es tercera persona. El principito, el motociclista, ¿no? Entonces, para no alterar el escrito, para no sentir que se va a modificar todas las acciones, y que al rato pues haya confusión, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las personas gramaticales para que ustedes lo incluyan en su trabajo. Y por último, vamos a ubicar las diferencias entre reseña, relato y resumen. Brevemente, Dulce, em, ¿qué diferencias ubicas entre reseña, relato y resumen? ¿Se escriben igual o se escriben diferentes? ¿Cómo las ubicas tú? ¿Que tienen diferencia? Mm, ¿O no tienen diferencia? ¿Y cuál sería una diferencia entre ellas, no? Sí, son diferentes. ¿Y qué diferencias puedes ubicar? Así, una diferencia que ubiques rápidamente en, en alguna de ellas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Ambas se pueden hacer de manera eh, oral, escrita y demás, o qué diferencias podrían mencionar así muy brevemente. Ahorita vamos a verlo con un cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una buena em, estrategia
para poder manejar información donde necesitamos destacar las diferencias entre una información y otra, sobre todo si esta es información bastante amplia, o información que puede ser un tanto compleja, ¿no? Entonces, em, creo que podría ser una buena herramienta para la otra semana que ustedes van a trabajar con temas, bueno, volviendo a retomar estos tres elementos. Ahorita lo vamos a ver en esta diapositiva. Este es un cuadro comparativo muy similar al cuadro comparativo que viene en la reseña, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con el resumen, que fue lo primero que estuvieron trabajando desde la semana número 2. Entonces, el resumen, bueno, es una síntesis breve y global de los avances, por ejemplo, de un estudio y que permite a su vez que evalúen los contenidos de ese estudio, ¿no? Aquí lo importante es recalcar que el resumen es una síntesis breve de un contenido. La gramática del resumen es, debe ser claro en términos de la forma en que se comunica, el sentido de las ideas y que se plasman en él. Las oraciones que se emplean deben tener un rigor lógico en la forma en que se está manejando. Por eso yo a muchos de ustedes les decía, un resumen no es que me lo expliques, porque no se basa en un resumen, sino debe seguir conteniendo el rigor lógico con el cual el autor continúa escribiendo. ¿Ok? Y en las características es preciso, no evalúa, es coherente y es conciso. Cuando ustedes empiezan a emplear sus propias palabras en el resumen, pues, ¿qué va a suceder? Pues puede ser que empieces a evaluarlo, que empieces a distorsionar lo que el autor primeramente nos quiso decir. ¿Ok? El relato es una forma narrativa que está en un espacio, en un orden espacio-temporal, o sea, es un suceso que pasó en determinado tiempo y que se escribe en pasado, ¿ok? Donde se cuentan acontecimientos. Esos acontecimientos pueden ser reales o pueden ser ficticios. Ujú. Los relatos pueden ser de muchos tipos, como pueden ser relatos amplios, microrelatos, ficticios, reales, históricos. La diferencia es en el uso del lenguaje. Es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. O sea, estas palabras, frases llamativas que van a hacer que el lector eh, voltee y lo lea, ¿no? O lo escuche, le llame la atención, poder hacer lectura de ese relato, ¿ok? El siguiente sería, pues, ¿qué características tiene? Pues tiene una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿ok? Eso es importante, cómo inicia la forma, el clímax de la historia y cómo termina, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos un relato a alguien de algo que pasó, pues le vamos dando este preámbulo de la situación, decimos qué pasó y por último, pues cómo se resolvió. Ya para terminar, en la reseña, como leímos en las diapositivas anteriores, tenemos en cuenta que lleva una extensión de 2 a 3 cuartillas y que debe de contener lo más importante en todo, que sí es un resumen, pero que debe de contener un comentario valorativo. Ujú. Debe quedarnos bien claro que la reseña debe de llevar un comentario valorativo, que es lo que te agradó y lo que no te agradó. La reseña, como parte de la gramática, es un texto narrativo, pero que argumenta. Por eso, en actividades previas, les preguntaba las actividades, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué te llamó la atención? Ujú. Y tú argumentas por qué. Esa era la idea de empezar a trabajar, el explicar por qué lo elegiste. Ujú. Dice aquí, se caracterizan por presentar en todas sus partes elementos claves de la lectura y escritura, como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada, y su contenido
de la reseña puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o confirmativo. ¿Ok? Sí, lleva una estructura, cuerpo y datos técnicos. La estructura nos lo están pidiendo con introducción, desarrollo y cierre, además de que va a llevar la bibliografía. Entonces, si algún dato les falta al momento de hacer la actividad, entonces estaríamos dejando una reseña totalmente incompleta. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros ya tenemos más bases para concluir nuestra actividad de manera, nuestras dos actividades de manera satisfactoria, claro, no dejando a un lado las actividades formativas, las socioemocionales y hacer las encuestas, ¿ok? No sé, ¿hay alguna duda? ¿Recalcamos en alguna información o hasta aquí vamos bien? Em, también les vuelvo aquí a destacar que tienen que realizar las encuestas, ¿ok? Estas encuestas, si ustedes las elaboran, sin problemas van a visualizar la semana 4 de trabajo. Si no las elaboran, eh, van a tener ahí un bloqueo que no les permitirá visualizar las actividades. Entonces, solamente si esto sucede, solamente hay que hacer las encuestas y listo, automáticamente se va a desbloquear. ¿De acuerdo? Entonces, domingo 2 de marzo se cierra la plataforma. Tengan en cuenta poder entregar a tiempo. Si hubiera alguna situación que impidió esa entrega a tiempo, notifíquenme a la brevedad posible para que se les pueda apoyar, indicándome, bueno, qué actividad no entregaron. Eso es muy importante. Hay dos actividades integradoras. Si me ponen, no hice la actividad, sí, pero pues, ¿cuál no pudiste entregar? O si fueron las dos actividades, indicarme si fueron las dos actividades y el motivo por el cual no pudiste entregar. ¿Ok? Em, bueno, entonces, hasta aquí sería nuestra sesión del día de hoy. Les deseo muy buen fin de semana, que les vaya muy bien, mucho éxito en sus actividades, mucha atención en las indicaciones, comprensión de las lecturas. Lleven paso a paso lo que tienen que entregar. Yo sugeriría que hicieran una lista, así como pues, una lista de cosas que no queremos que se nos olvide, pues esto es similar. Y vamos señalando lo que ya hicimos al momento de tener nuestra actividad lista, hacer un chequeo final. Así hice esto, hice esto, hice esto y hacer la entrega, ¿ok? Si no, corregirlo para que esa actividad se vaya impecable. Recuerden que va la nomenclatura, es opcional si quieren poner la, la portada y bueno, sugiero que lleve la bibliografía consultada, ¿ok? Bueno, entonces terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, muy bonita noche. Em, Cualquier cosa estamos en comunicación, ¿de acuerdo? Entonces nos despedimos, que les vaya muy bien. Hasta luego, cuídense y bye, bonita noche.